Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en la comodidad de su hogar allá en casita. De verdad es un placer poder recibirlos a este programa que está hecho con todo el cariño y todo el amor para todas ustedes. Todas ellas, por supuesto, estamos empezando ya este programa que el día de hoy vamos a tener un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención. No es tratado realmente mucho aquí, no he escuchado mucho el movimiento de lo que es el trastorno del sueño, pero el día de hoy tenemos el especialista, ¿no es así, Lu? Así es, gracias a todas por acompañarnos nuevamente en todas ellas. Ya saben que aquí platicamos en esta mesa a gusto sobre temas que a ustedes les interesan y como bien lo comentaba Yadi, los trastornos del sueño deben de ser de alguna manera motivo de importancia y preocupación, ¿por qué no también en la familia? Para poder ver cómo podemos ayudar a aquellos miembros que tienen alguno de estos padecimientos, sobre todo, bueno, guiados de la mano del especialista que más adelante les presentaremos. Y mientras tanto, ¿qué le parece si para comenzar con la información vamos a ver esto que es el dato con respecto de los trastornos del sueño? Dormir bien es fundamental para nuestra salud. Y no solo eso, el buen sueño nos permite cumplir con las exigencias diarias en nuestro trabajo y vida social. Descansar es mucho más que un placer, es una necesidad para nuestro bienestar en todos los planos de nuestra vida. Y es que a veces, desafortunadamente, el ritmo de vida que llevamos actualmente nos hace de alguna manera prescindir de horas del sueño y a veces, bueno, vamos acarreando algunos problemas, pero qué importante, sobre todo, bueno, que los detectemos y que realmente veamos lo que podemos hacer para poder seguir manteniendo una buena calidad de vida y que este tipo de trastornos ahora sí que no nos afecten en mayor medida. Sí, hombre, y es que a veces ni siquiera nos podemos dar cuenta, bueno, la verdad es como raro, ¿no? Porque muchas veces no podemos ni siquiera saber identificarlos, entonces sí necesitamos como que la guía y los pasos que el especialista nos pueda dar. Así que bueno, lo presentamos, le damos la cordial bienvenida. Está con nosotros el doctor Adán Moreno Pizano. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Él es, pertenece a la Cardiológica de Aguascalientes en la Clínica del Sueño y también es médico de salud en el trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué titulote, especialista, por supuesto. Claro, muchas gracias por la invitación y hablarles un poquito de trastornos del sueño, que dada la importancia, muy poca gente conoce de esto o le da el real interés de estos padecimientos. O a veces yo creo que muchos creemos que tenemos un trastorno del sueño y a veces no es así, porque obviamente carecemos de la información, pero para comenzar, ¿podemos definir qué serían los trastornos del sueño? Bueno, es una condición que altera el dormir, es decir, hay un conflicto para iniciar el sueño de manera adecuada, continuarlo o tener un sueño de calidad, y esto que se ve reflejado en las actividades de la vida diaria. Tiene que ver, hay como muchos mitos, no sé si sean mitos o realmente sí sean como hechos comprobados, de que si uno realiza deporte tanto tiempo antes de irse a dormir, si uno consume cierto tipo de bebidas, si uno tiene viendo la televisión y demás cuestiones, si realmente estos factores influyen a que alguien pueda desarrollar algún trastorno del sueño o son completamente independientes. De hecho es el título como tal de trastorno del sueño, específicamente lo que me está comentando se llama insomnio por falta de higiene. Por higiene de sueño, es decir, el individuo no tiene un adecuado proceso para ir a dormir en forma adecuada, tiene muchas actividades en las cuales no comparten en calidad con el sueño, es decir, muchos realizan deporte horas previas a dormir y esto los activa. O consumen grandes cantidades de café o consumen estimulantes del sistema nervioso central como es la Coca-Cola o el chocolate. Y esto influye en el dormir de manera adecuada. O inclusive duermen con la tele en el cuarto. Hay quienes dicen, es que me arrulla. Eso ¿prendida o apagada? Digo, para aclararla, ¿no? Es que luego hay quien dice también que la tecnología y esta cuestión de energías y todo eso. No, pero está bien. También esto es determinante, pues puede ser factor de problema para poder descansar. Sí, tener una tele en la habitación influye para conciliar el sueño. Nosotros no dormimos siempre de la misma forma, tenemos etapas de sueño. Una de las etapas de sueño es el sueño ligero. Posteriormente entra el sueño profundo. Cuando nosotros tenemos una televisión en el cuarto, el sonido o las variaciones de frecuencia sacan al individuo de esta etapa de sueño. Cuando se está entrando en sueño profundo, lo mandan a sueño ligero y el resultado es que el individuo dice que no duerme.
¿Pasa algo? cuando es diferente. ¿Pasa algo a nivel cerebral, a nivel neuronal, en ese tipo de despertar? Si está uno cayendo en sueño profundo de descanso y de repente lo despiertan, ¿afecta en algo? Sí, fragmenta el sueño. Es un sueño no reparador y el resultado es que también al siguiente día tiene alteraciones cognitivas o de la memoria y tiene irritabilidad el individuo porque no puede dormir por una condición tan sencilla como tener en la habitación una televisión. La gente que de alguna manera se ha hecho esta clase de hábitos, por ejemplo, a veces por el ritmo de vida tienen que ir al gimnasio, ya prácticamente entrada la tarde-noche, y bueno, si no realizan ese tipo de actividades sienten que algo les falta y eso hasta los pone a veces más ansiosos. O las personas que si no dejan prendida así como la tele en un volumen aunque sea muy bajo, tampoco consideran que estén durmiendo bien. Realmente este tipo únicamente podríamos decir que no sean realmente determinantes en si duermen o no bien, más que nada como que es una costumbre que ellos solo se han hecho y no es lo óptimo, o sea que aún así no están durmiendo como deberían de ser ni recuperándose de la manera en la que deberían de hacerlo. Sí, son hábitos que van adoptando, hábitos inadecuados, la mayoría de las ocasiones que con el devenir de los años se transforman en un estilo de vida. Y el paciente con insomnio modifica sus hábitos de tal manera que crea la condición de no poder dormir. Entonces, ¿puede ser que entonces los estímulos externos provoquen los trastornos del sueño? En alguna medida, sí. En alguna medida. Todo influye. ¿Y biológicamente? Nosotros tenemos hormonas que se encadenan a lo largo del día. Se llaman ritmos circadianos. Todo esto se modifica en 24 horas. Cuando nosotros además le damos factores externos, hay un descontrol, hay una alteración del ciclo, lo que nos produce alteraciones de sueño o bien en otros factores también de la salud. Ahorita que estamos hablando de factores, me viene a la mente, yo creo que muchos hemos escuchado cuando tiene, por ejemplo, en bebés, que no duerme bien y todo, que hay que hacerles un baño con hojas de lechuga, que ya un poquito más grandes un té de tila y demás cuestiones. ¿Realmente sí ayudan o es ya como que esa conexión que hace nuestro cerebro de, ay, esto me va a ayudar a dormir y ya puedo como sintonizarme en ese canal? En los niños hay que ver la rutina, siempre tiene que ser una rutina previa para ir a dormir, los factores externos para que se sincronice ese reloj interno que todos tenemos. Los elementos externos asociados al hábito, es decir, eso es adecuado. De hecho, en las guarderías es lo que realizan, una serie de elementos externos que el niño asocia con el momento de ir a dormir. ¿Cómo qué elementos pueden ser? Puede ser, por ejemplo, bañarlos, darles su biberón, no dormirlos con el biberón. Ponerles a lo mejor factores que no perturban, por ejemplo un osito de peluche es adecuado, pero no es lo mismo ponerle un osito de peluche que ponerle la televisión encendida, eso no es adecuado. Entonces hay que buscar los factores externos que le ayuden a dormir, porque el niño eso es lo que va a integrar para que sepa que es la hora de dormir, que lo mantenga en un dormir continuo. Si nosotros le añadimos factores que son inadecuados, entonces le va a interrumpir su sueño y el resultado es que sea el niño irritable. En los niños no produce somnolencia, el niño se identifica una falta de sueño porque es muy irritable durante el día. Es lo que nosotros podemos observar como una falta de sueño en los niños. ¿En los adultos sí se identifica somnolencia? En los adultos sí significa una deuda de sueño importante, una somnolencia que puede ser severa, es decir, que estemos platicando y haya personas que se queden dormidos. Es una somnolencia severa. ¿Habría de alguna manera también clase de rutinas que, igual como funcionan en los niños, podrían funcionar en una persona adulta, en un joven que también está sufriendo esta clase de trastornos? ¿O realmente tiene que ser otro tipo de alternativas las que le ayuden a conciliar bien el sueño? Se tiene que identificar pues, la edad del paciente, el género y sí, las actividades, pero en términos generales de hábitos de higiene de sueño, lo más recomendable es pues, que siempre se duerma a la misma hora y las mismas horas y en la cama, claro está. A veces los pacientes que padecen insomnio dicen, hoy no puedo dormir, ¿y cuál es el resultado? Pues voy a dormir en la tarde en el sofá. Entonces ahí entran a un ciclo de sueño y el resultado es que se recupera y cuando llega la noche no van a poder dormir. O sea, las siestas llega un momento en que ya no son necesarias, digo necesarias porque los niños hasta cierta edad, si no las duermen, como usted lo comenta, se ponen muy irritables y es ahí cuando uno dice, le hace falta dormir su siesta. En los adultos entonces llega un momento en el que ya no es recomendable. Ya no es tan recomendable. Es una siesta, lo más recomendable es que de 15 minutos máximo 20, no más.
porque entonces entran en un ciclo de sueño y el resultado es no poder dormir, y es lo que hacen los pacientes que padecen de insomnio, hacen siestas durante el día. Y si detectamos a alguien que esté echándose, la pestañita como normalmente lo conocemos, ¿sería lo ideal entonces, si ya pasados los 15 minutos, despertarlo? ¿No hay de alguna manera graves consecuencias en torno a esto? No, todos dormimos, debemos dormir lo necesario. ¿Cuánto es lo necesario? Hay también un mito, hay muchos que dicen 8 horas deben de dormir todos. No es del todo cierto. Hay durmientes cortos y durmientes largos, a veces se les conoce como búhos o alondras. Es decir, hay personas que requieren de solo 4 horas, que es el 5% de la población, y es completamente suficiente, y hay personas que requieren 10 horas, y no quiere decir que sean flojos. ¿Y por qué? Porque es una variación importante. Son tipos de individuos, así son sus cronotipos que se le llaman. Pero yo, por ejemplo, ¿puedo acostumbrar a mi organismo a dormir 4 horas? Es el 5% de la población. Muy leve. Lo más que se puede llegar son hasta 6 horas. En los estudios que se han realizado, cuando uno baja de las 6 horas, entonces ya empieza a tener fatiga, empieza a tener una calidad de sueño poco adecuada. Pero sí se puede ir haciendo disminuir las cantidades de sueño en forma gradual. ¿Y cómo puedo detectar yo si soy de un paciente búho o alguien alondra que necesita mucho o poco sueño? ¿Hay algún estudio o realmente es básicamente yo al ir detectando, si me despierto más temprano, las características que siguen a mi día, o realmente si hay algo que me pudiera cerciorar que... Ya hay test específicos, pero también la manera en que se puede saber de manera rápida, más o menos, entonces, viendo las preferencias, preguntándole cómo te sientes durante el día, o sea, cómo rindes más en la mañana o en la tarde. Incluso hay personas que, por ejemplo, los niños hay quien se desarrolla mejor en el turno de la mañana y otros en el turno de la tarde. De manera sencilla se puede identificar así, o si no, pues ya siendo más específicos, pues ya con ustedes ya están validados de manera estadística y podemos identificar a este tipo de personas. Se me hace bien interesante lo que está comentando, porque luego también en la cuestión de, como madres de familia seguramente hay en casa, cuando mandan a dormir a sus hijos lo hacen con la intención de que puedan descansar y puedan dar un desempeño escolar muy, muy adecuado, ¿no? Pero de repente nos encontramos también con niños que llegan con mucho sueño, somnolientos, queriéndose dormir. Entonces, ¿a qué se debe esto, doctor? Por ejemplo, en las escuelas, que podemos identificar a niños que lleguen como bostezando, aflojerados, y luego decimos que son unos flojos y que esto, pero ¿puede haber otra circunstancia más allá? Sí, puede haber alteraciones. Por ejemplo, hablando de niños, que en Aguascalientes no se ha podido darle importancia adecuada, es que también tienen trastornos, desde el recién nacido hasta el adolescente tiene algún tipo de trastorno del sueño. En casos, por ejemplo, de niños que son bajo peso al nacer, son prematuros, que tuvieron una infección importante o que tuvieron asfixia, pueden tener apnea central del infante, lo que puede ocasionar que sea un niño irritable o que su cerebro no se desarrolle de manera adecuada. Y el origen es un trastorno del sueño, y muchas veces lo relacionan con otros factores de tipo neurológico, que no es del todo cierto. O puede ser tan sencillo que el niño no tenga ningún padecimiento de este tipo, pero lo único que tiene es una mala higiene de sueño o un insomnio por falta de límites. Un insomnio por falta de límites es el típico niño que no se puede dormir hasta que lo sacan a pasear en la carriola, o que se duerme el papá con él en la cuna. Sí, y esto es secundario a nuestro estilo de vida. O sea, ya la mamá se le ha restado horas de hogar porque ya entró al área laboral. Entonces lo clásico es que llega a la casa cansada y todo corriendo, entonces duerme al niño como puede y como puede, o en las condiciones que el niño imponga. Y desde chiquitos nos mandan. Sí. Doctor Adán, vamos a ir a una pausa promocional, pero obviamente regresamos con más de este tema. Sin duda alguna estamos aprendiendo bastante, entonces los invitamos para que se queden con nosotros. El teléfono es 994-6470 y en el Instituto Aguascalentense de las Mujeres es 910-2128. Nos puede hacer llegar todos sus comentarios, quejas o sugerencias. Volvemos.
Estamos ya de regreso y bueno, estábamos hablando hace un momento sobre la importancia también que es poner atención a todo este tipo de comportamientos y hábitos para poder tener una higiene del sueño. Bueno, me sorprende mucho también esta terminología porque la verdad como que asociamos la higiene con otras cuestiones, ¿no? Pero hablar de higiene del sueño quiere decir que también necesitamos poner atención en especial cuidado para esto. Sí, claro, muchos no le dan interés o por ejemplo en los adolescentes rompen todas esas reglas. También el adolescente puede tener un trastorno del ritmo circadiano por dormirse a altas horas de la noche. Esto encaminado a las redes sociales, a tener los videojuegos, a estar en comunicación constante en la noche por el chat. Trastorno de ritmo circadiano. Circadiano en adolescentes se condiciona por eso, o están en la computadora en todo momento, o sea, mueven su horario de sueño y le restan horas. ¿Y las consecuencias de este trastorno? Irritabilidad, inclusive pueden tener cuadros de depresión y problemas interpersonales, tanto con sus compañeros en la escuela como en la propia casa. Y muchos piensan que es son otros los orígenes y no es más que no está durmiendo en forma adecuada el adolescente. Ahorita que estábamos hablando, también me surgía de alguna manera la inquietud respecto a los trastornos que pueden enfrentar los niños. Sabemos que hay actualmente muchas teorías y demás cuestiones que desde prácticamente recién nacidos le dicen a los papás, bueno, tienen que cumplir ciertos de conductas y demás cuestiones para que el niño se acostumbre a dormir toda la noche, y hay quienes prácticamente al mes de nacidos ya los hacen que duerman 8 o 10 horas corridas. ¿Hay de alguna manera algo que tenga que ver con este tipo de acciones que estamos realizando como padres de familia para que se pudiera generar un posible trastorno del sueño? Sí, de hecho los niños duermen de manera periódica, inclusive desde que están embarazadas las mujeres se puede identificar las etapas de sueño en la semana número 27. Un pequeñito dentro de la mujer cuando está embarazada tiene ciclos de sueño. Y eso se repite ya cuando está posparto, la mujer. Sin embargo, sí se debe de enseñar a cómo dormir al niño. Pero entonces esto es de manera natural, ¿verdad? Sí, en el vientre. El sueño como tal, pero de hecho se tiene que volver a educar, más que nada, educar al niño, educarlos a los padres cómo se debe dormir. A veces se adoptan conductas inadecuadas como es el dejarlos dormir con el biberón o bien mecerlos. Entonces el niño lo va a asociar eso a la hora de dormir y entonces va a haber un conflicto al ponerlo en la cuna. ¿Y cuáles serían, las recomendaciones como básicas que deberíamos de considerar para entonces sí empezar a inculcarles un buen hábito del sueño a los pequeños? Siempre ser una rutina de sueño, siempre ser la misma. Y si por ejemplo, si no la duerme la mamá o la duerme la abuelita, que siempre sea el mismo proceso, las mismas rutinas, para que el niño identifique los factores externos y los asocie con el dormir. Un niño recién nacido duerme de 16 a 20 horas y un niño de 4 años pues duerme 11 horas en el día, o sea, se cambia su patrón de sueño. Se debe de acostumbrar a dormir en los mismos factores, porque a los niños cuando se les quita un factor externo les da angustia. El ejemplo es el siguiente: si una persona o usted duerme en su cama y despierta en la sala, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir angustiado. Sí. Entonces pasa lo mismo con los niños. Si el niño se duerme con su mamila, con su cobijita, con su mamá al lado y despierta y no están, le va a dar angustia. Entonces es una de las causas por las cuales se despiertan y lloran. Hablando también de esta angustia, me viene a la mente los terrores nocturnos. Yo creo que quienes somos madres hemos podido detectar a veces a nuestros niños, tanto, por ejemplo, en mi caso particular, que a veces hasta como que hablen, como que se rían o hasta que estén llorando y gritando, no me quites esto. ¿Realmente también son parte de algún trastorno o es los estímulos que estuvieron recibiendo durante todo el día? También son trastornos y también tiene diferentes edades. Lo que llaman como el terror nocturno, que más bien es un terror para los padres. Es diferente un terror nocturno a una pesadilla. Un terror nocturno es el niño despierta, grita y el asustado es el papá. Sí. Se vuelve a dormir y el niño no recuerda nada. Una pesadilla
el niño despierta y relata todo lo que está diciendo. No, pues viene el brujo, viene la bruja o el señor malo. Esa es una pesadilla, son dos trastornos diferentes. Y la mayoría de los casos está asociado por privación de sueño o bien por etapas de angustia o por conflictos familiares. Y viene a manifestarse en las etapas del sueño. Doctor, ¿qué tan cierto es que, bueno, los pseudopsiquiatras de pronto comentan que el trastorno de déficit de atención va muy de la mano también con la cuestión, bueno, no de la mano, sino que también influye bastante el hecho de que los niños no puedan dormir adecuadamente? ¿Esto es verdad? Sí, o está asociado con los antecedentes de apnea central, sin embargo, no se identifica a tiempo, pasa desapercibido. Inclusive, por ejemplo, lo que la gente común conoce como que se lo chupó la bruja, pues es una apnea de sueño. En los niños son apneas de manera importante, o respiración periódica, que se les llama. Son periodos que deja de respirar el niño. Wow. Entonces puede ser una causa de muerte súbita. ¿Y esto se da nada más en los niños o también en adultos? Esto es en los niños. En los adultos puede haber un trastorno por apnea, pero puede ser apnea de tipo obstructiva en la mayoría de los casos. Es decir, el clásico paciente que ronca y que todos piensan que puede ser normal, o inclusive hasta envidiar el que está roncando y decir, mira qué plácido duerme. No es de todo cierto. Roncar puede haber apneas hasta duración de 4 minutos. O sea, realmente la aterrada es la esposa o la persona que ve que dejó de respirar, y está asociado con, por ejemplo, con una etapa que se llama sueño-mor, que en esta etapa de sueño una de las características es que no hay tono muscular, y en la madrugada es cuando hay más sueño-mor y puede haber infartos porque no se está respirando, hay alteraciones de tipo cardíaco. ¿Puede ser de consecuencia? Puede ser eso, inclusive el ronquido puede ser tan importante que puede alcanzar 80 decibeles, lo que se compara con un taladro neumático. Inclusive les puede dar sordera a las esposas por eso, o causa de divorcio. O sea, el ronquido como tal, el ronquido tiene muchas consecuencias y sin embargo la gente no le da importancia. ¿Cuántos decibeles dijo? 80 decibeles. 80 decibeles. De alguna manera, hablando sobre todo esto, me viene, yo supongo que muchas personas en casa van a quedarse, bueno, ¿y cómo detecto si mi hijo está sufriendo de esto? Una apnea, hablando básicamente por aquello que sabemos de la muerte súbita en los infantes, ¿qué es lo que yo podría hacer? Obviamente supongo que la solución no es quedarme pegada a mi niño toda la noche a ver si respira y cuánto tiempo deja respirar y demás. ¿Cuál podría ser la manera en la que yo podría ayudar a detectar algo un poco más grave en esta situación? Bueno, los antecedentes del niño, lo que les comenté, si es un niño prematuro, de bajo peso al nacer, si tuvo alguna infección importante, si tuvo asfixia, o inclusive la mamá lo observa y ve que sus labiositos se ponen morados. Ahí es un síntoma en el cual no puede estar para identificar un trastorno del sueño. Y lo ideal pues es hacerle una polisomnografía a niños. Sin embargo, en Aguascalientes todavía no le dan la importancia a este tipo de estudios, pero es fundamental hacerle un estudio especializado para saber que si tiene alguno de estos trastornos. ¿A partir de qué edad, perdón, se podría hacer esta clase de estudios? Bueno, cuando tienen los antecedentes, en cualquier edad del recién nacido, se hace otro a los 6 meses para ver cómo va evolucionando y otro al año. Ok, suena sin duda alguna muy interesante todo lo que estamos de alguna manera aprendiendo en este programa. La invitación es a que se quede con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, pero tenemos todavía mucho más que aprender de los trastornos del sueño aquí en Todas Ellas. Estamos ya de regreso y bueno, qué bueno que se queda con nosotros. Yo estoy segura que está clavada viendo este programa porque honestamente es un tema bastante interesante y que muchas veces ni siquiera podemos darnos cuenta si somos nosotros propensos a tener este tipo de trastornos. Hace un momento, doctor, usted comentaba apnea central. ¿Qué es la apnea central? Una apnea central en el caso de los niños es una alteración que causa el cese de la respiración por una inadecuada madurez a nivel cerebral. Okay. ¿En los adultos también se presenta? También se puede presentar. ¿Y es la misma razón? Ahí depende, por ejemplo, a veces está relacionado con alteraciones cardíacas o bien con eventos vasculares cerebrales.
Hace un momento cuando usted comentaba lo del sueño MOR en adultos, ¿es lo que se le llama o lo que uno piensa que se le subió el muerto? No, es que nosotros no dormimos de manera igual en todo ese proceso. Hay dos procesos importantes de sueño o de dormir. La etapa de sueño MOR, que son los movimientos oculares rápidos, y la etapa de sueño no MOR, que es sin movimientos oculares rápidos. En este de sueño no MOR está la etapa de sueño ligero y la etapa del sueño profundo. La etapa del sueño ligero es cuando lo clásico que está platicando con alguien, se queda dormido y despierta y dice, ya te quedas dormido. No, sí te estoy escuchando, no, en realidad sí se durmió. Esto ocupa el 50% de la noche, y los pacientes con insomnio esto lo toman como que no pueden dormir, pero en realidad sí tienen una etapa de sueño. O el sueño profundo es cuando nosotros puede estar platicando alguien a nuestro lado, o inclusive los niños los podemos cambiar y nos despiertan. Ese es un sueño profundo. Y la etapa del sueño MOR es cuando por lo regular la gente recuerda lo que estamos soñando, y también tiene la característica de no tener tono muscular. La gente que piensa que se le subió el sueño, lo que se le subió el muerto, lo que está sucediendo es una parálisis de sueño MOR. En el sueño hay una falsa percepción del tiempo y crea toda esta fantasía, y al despertar, como no tiene tono muscular, la sensación es de que les falta el aire. Eso es lo que sucede. Si hablamos de trastornos del sueño específicos en las mujeres, ¿cuáles podrían ser y en qué edades se pueden presentar? Principalmente las mujeres está asociado mucho con el insomnio. Las causas pueden ser desde el ciclo menstrual, la ovulación, el embarazo, inclusive inclusive la sociedad de 24 horas de la mujer. La mujer se integra al área laboral y ahí tienen doble trabajo. Sí. Porque de hecho cuando hice mi tesis sobre trastornos del ritmo circadiano por trabajo nocturno, hay quien argumentaba que la mujer no trabajaba, que no era trabajo el estar haciendo las labores domésticas. Lo que se suscitó un debate en eso, ¿no? Pero no, la mujer, aparte de que hace sus tareas laborales, llega y hace más trabajo, es alistar la ropa de sus hijos, hacer de comer. Entonces es una deuda de sueño importante en la mujer, lo que da como consecuencia un trastorno que puede ser insomnio, o inclusive puede ser un trastorno del ritmo circadiano. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando de insomnio? ¿Cómo podemos ayudar o qué sugerencias podemos darles para que contrarresten esto? ¿Se puede contrarrestar? ¿Se puede eliminar? De hecho, las mujeres tienen más predisposición al insomnio como tal por sus aspectos psicológicos y hormonales. Pero sí, lo que se tiene que hacer es que depende de la etapa en que esté la mujer. Tiene que hacer mucho sus higienes de sueño y darle la importancia del dormir, porque la mujer, con todas las preocupaciones que tiene, no se quita eso de la cabeza, es decir, empieza a rumiar, es decir, una idea que tenga le da vuelta una y otra vez. Lo aconsejable es dormir en la forma más adecuada, y a veces hacer técnicas de relajación o de encontrar una forma de elementos para que le ayude a dormir en forma adecuada. Claro, que tenga una habitación agradable, ¿verdad? Puede estar tan cansada cada que voy a decir me duermo en el sofá, y pues no es lo más recomendable. Tiene que dormir en su cama las horas, siempre a la misma hora y las mismas horas. Entonces, hablando algo también muy personal, por ejemplo, yo realmente no recuerdo la última noche que la dormí corrida, o sea, que me dormí en la noche y que desperté en la mañana. Tiene ya varios años que despierto, y esto fue antes obviamente de que fuera mamá y todo, pero entonces sí, ahora sí, ser mujer, este tipo de conductas son, como quien dice, normales, y hasta qué punto puedo considerar lo que es normal y en qué punto ya debería de hacerme algún análisis o algún chequeo. Bueno, cuando ya es anormal cuando ya empieza a alterar su vida diaria. Mientras yo no me sienta cansada en el día y no de mal humor, como quien dice, estoy funcionando bien con estos patrones de sueño. Siempre hay que procurar dormir de la manera más adecuada, pero si ya cuando nosotros empezamos a tener alteraciones es porque ya hay consecuencias. No es lo más, siempre hay que prevenir, siempre hay que llevar a cabo la forma más adecuada para dormir. Pero sí, la mujer pierde muchas horas de sueño. Los padres, los primeros 2 años de su hijo, pierden 200 horas de sueño. En la mujer, con toda la carga emocional, más aparte laboral y de los hijos, pues el dormir lo deja
en lo último, no le dan importancia. Entonces sí tiene que ser, darle la importancia que se debe el dormir. Y podemos despertar, es decir, cuando nosotros a lo largo de que crecemos o que tenemos más años, modificando nuestras etapas de sueño. Cuando somos jóvenes, despertamos en 4 ocasiones y es completamente normal. Podemos despertar 4 ocasiones, es completamente normal. Conforme vamos teniendo más edad, esos despertares los hacemos más conscientes. Y nos genera más angustia. Es decir, un paciente que tiene insomnio despierta y genera angustia, empieza a ver el reloj inmediatamente, a ver a qué hora son, le genera mucha angustia. Como paradójico que suene, un paciente que tiene insomnio, entre más intente dormir, menos lo va a conseguir. Doctor, ¿qué pasa con las personas que están en su trabajo como a mediodía y empiezan con un cansancio impresionante? ¿Esto es parte de un trastorno o no? A veces no, a veces está asociado con un ritmo circadiano. A veces hay elementos externos e internos que dan las condiciones para dormir a veces a la mitad del día. El patrón es más o menos a las 3 de la tarde. Es decir, también los que hacemos guardias o los que hemos hecho guardias en la noche, sabemos que a las 3 de la madrugada es una ansiedad irresistible de dormir. Posteriormente a esa hora nos podemos otra vez, nos quita el sueño y seguimos con nuestras actividades. Son a veces patrones de ritmo circadiano. Yo le quiero preguntar una cuestión muy personal. Usted que sabe ya todo esto y las alternativas de sueños y los trastornos, ¿usted se cuida personalmente? Es decir, ¿usted considera todos estos elementos para llevar una vida higiénica en su sueño? Le damos prioridad, pero los que trabajamos de sueño, inclusive pues, estamos velando a veces. Yo que hago los estudios de sueño, yo estoy 8 horas con los pacientes para ver una polisomnografía completa. Estoy ahí con el paciente y veo las apneas y modifico para poder hacer este tipo de estudios. Precisamente es este aparato que estamos viendo aquí. Este es un estudio simplificado. Hay 2 tipos de estudios. Una polisomnografía, que es el registro de variables fisiológicas de manera simultánea, en cual se hace en un laboratorio de sueño, en una habitación, se le pone cables en una electroencefalografía al paciente y vemos el registro. Este es un estudio simplificado o una poligrafía cardiorrespiratoria. Este equipo se le puede poner una punta nasal, un micrófono y un oxímetro en el dedo y nos da el registro de las variables respiratorias. Con este equipo podemos ver el grado de severidad de la apnea obstructiva durante el sueño o cómo ronca, para que la gente me entienda. ¿Y podría de alguna manera la gente que se somete a esta clase de estudios que varíen un poco los resultados por el nervio de que van a ser evaluados o demás? ¿O cómo podría ser la preparación para que fueran lo más de alguna manera fieles los estudios a la situación que enfrenta cada persona todas las noches? Sí, a veces según la literatura menciona que se debe de hacer una noche de prueba, pero a veces por el costo, por las agendas no se hace así, se hacen noches divididas, es decir, las primeras 4 horas es para el diagnóstico y las siguientes 4 es para la terapia, ponerles el equipo que quita las apneas. ¿Qué sigue después de esto, doctor? Es decir, yo ya me hice un estudio, ya fui con ustedes para que me hicieran esta polisomnografía. Y ¿qué pasa después? ¿Cuáles son la curación, por así decirlo? Bueno, lo dice regresando. Después de una pausa promocional nos vamos inmediatamente, estamos en todas ellas y estamos con una pregunta. Vamos a ver cuáles son las consecuencias y cuáles son las posibles necesidades a tratar después de habernos hecho este tipo de estudios. Así que volvemos. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso. Vieran cómo nos consienten aquí, hombre, de verdad es un placer trabajar para todos ustedes. Y pues bueno, estábamos hablando precisamente y me provoca curiosidad, doctor, saber, ya después de que se hace todo este tipo de estudios, ¿cuáles son los beneficios para mí, el ya saber y qué tipo de trastorno tengo? ¿Qué viene después? Pero bueno, la polisomnografía se ocupa para cualquier trastorno del sueño. Hay más de 100 trastornos del sueño. Sin embargo, lo indicado es para SAO, síndrome de apnea obstructiva, el síndrome de apnea obstructiva durante el sueño o roncar con periodos de pausa, ¿sí? Los beneficios son muchos. De hecho, los que llegan con nosotros es porque o chocaron, los están corriendo o se están divorciando. Es cuando llegan. Ya en una situación bastante grave. Grave. Claro. Los beneficios son muchos, o sea, el pacientes que
que pueden tener, digamos, algún, por ejemplo, la obesidad, inclusive cuando tienen un SAO severo, con tan solo usar los equipos que se utilizan para la apnea, pueden reducir su peso, inclusive alteraciones de tipo sexual, como impotencia, también se pueden corregir cuando se modifica las apneas, cuando se eliminan, inclusive tienen mayor rendimiento laboral. ¿Cómo se eliminan? Se les pone algo que se llama CPAP, un generador de aire que hace que la vía aérea se expanda. Okay. Y eso evita que se colapse la vía aérea. Oiga, qué interesante. Ahorita me dejan los datos, por favor. y se elimina el ronquido. Yo creo que suena bastante interesante, sí, todo lo que hemos de alguna manera descubierto, y también, bueno, me viene de alguna manera la duda al respecto de las personas que por su ritmo de vida, usted también comentaba aquellos que tienen que estar de guardia y demás, pero hay personas que obviamente tienen una carga laboral como muy extensa y no la completan en las horas que le dedican al día, y ya sea que duerman un poco pesada la noche y se despierten en la madrugada a trabajar, o que realmente tengan días sin dormir completamente, prácticamente nada, 1 o 2 horas. ¿Cuáles serían las consecuencias para aquellas personas que aún así dicen, no, pero yo me siento súper bien, no te preocupes, o sea, me tomo refresco, un cafecito y ya, como si nada hubiera pasado? ¿Realmente hay algo más que a la larga, a lo mejor en el momento no se esté presentando, pero a la larga sí? Sí, es un trastorno, se llama trastorno de ritmo circadiano o shift work por trabajo rotatorio. El 20% de la población laboralmente activa trabaja o de noche o rotando turnos. Se espera que, que a mediados de ese siglo el 50% de la población laboralmente activa trabaje de esta manera. ¿Y qué consecuencias? Puede haber muchas, o sea, puede haber alteraciones. Un paciente que no duerma de forma adecuada se predispone a desarrollar diabetes, hipertensión, alteraciones de estado de ánimo como la depresión. En el caso de los individuos que rotan turnos a los 4 años, empieza a ver este trastorno del ritmo circadiano y pues, las consecuencias es bajo rendimiento laboral, ausentismo, irritabilidad y inclusive accidentes graves, fatales, o puedes quedarse dormido manejando o haciendo algún tipo de operación. Es que sí, desafortunadamente, bueno, las personas que tienen que trabajar en la noche a veces creemos que pueden recuperar el sueño en el día, pero las actividades cotidianas que tienen, ya sea si tengan hijos o no, tienen que ir a la escuela y demás, les impiden como que tener ese descanso que de alguna manera la gente de las reponen. Yo alguna vez escuché que en algún estudio comentaron que lo que uno no duerme después de las 12 de la noche ya no se recupera de ninguna forma. ¿Esto es cierto? O sea, que aunque la gente diga, no, pero me echo una pestañita y ya como si nada. ¿Es cierto que no se recupera cierto sueño o realmente ningún sueño se recupera? El sueño ya no se recupera. Una persona que trabaja de noche o rotando turnos duerme 2 horas menos que el resto de la gente. Ahora, ¿qué pasa con todos estos jóvenes que de pronto el fin de semana lo agarran de parranda, de fiesta y se van viernes, sábado y a veces hasta el domingo? Sí mueven su ritmo circadiano, o sea, no es lo más recomendable. Por ejemplo, los que estudiamos medicina tenemos cargas de trabajo de manera importante en la semana. Y llega el fin de semana y dicen, no, vamos a dormir más. Y se despiertan a las 11 de la mañana. Y el resultado, ¿cuál es? Es que llega el lunes y están más cansados. Que se hubieran dormido de manera igual. Por eso siempre se tienen que dormir las mismas horas a la misma hora. O sea, aunque yo me desvele, si normalmente me despierto a las 6 para mi actividad laboral, aunque yo me duerma a las 3 de la mañana, a las 6 me tengo que despertar. Sí, su ritmo tiene que ser así constante para que no cree ese efecto, porque fuera de tener un beneficio, va a tener más sueño o más cansancio. Sí, es muy preocupante y es de mucho interés lo que nos está diciendo, doctor. Verdaderamente me sorprende, sobre todo por la cuestión de la salud, o sea, las consecuencias tan graves, ¿no? Como la diabetes, o sea, todas las enfermedades que se pueden asociar a los trastornos del sueño. Hay que ponernos las pilas y poner mucha atención en lo que nos está informando el doctor. Ahora, yo he escuchado mucho de un trastorno que se le llama narcolepsia y hace un momento bromeábamos fuera del aire y yo le decía, es que creo que yo lo tengo, porque la idea y de lo que yo poco que había leído, mencionaban que la narcolepsia en cualquier lugar donde fuera y se acostara se quedaba dormido, pero no es así. Esto me corrigió. Depende, se tiene que hacer el diagnóstico adecuado. La narcolepsia es una somnolencia de tipo central
Es decir, a veces se asocia con cataplegia, es decir, estamos platicando y tiene ataques de sueño súbito y se tiene que hacer un estudio específico que se llama test de latencia múltiple de sueño, un estudio que se inicia a las 10 de la noche y termina a las 2 de la tarde del siguiente día. Son diferentes factores, inclusive la narcolepsia se tiene que hacer diagnóstico diferencial de SAO, síndrome de una estructura del sueño, que es el principal causa de somnolencia. Nosotros como país, como México, tenemos el primer lugar en obesidad. El 90% de la población obesa tiene SAOS, el síndrome de la unidad obstructiva del sueño. De esos pacientes, el 50% tiene hipertensión. El 25% tiene algún tipo de cardiopatía y el 70% va a desarrollar un EBC, una enfermedad vascular cerebral. Fíjese, por tan solo roncar. O sea, cómo es la cadenita y todo se va asociando de una manera significativa. Es por eso yo creo que es lo importante, ¿no? De que estemos conociendo esta clase de temas y ante cualquier, ahora sí que vendrá la recomendación, que cualquier complicación que usted presente no estaría de más descartar una clase de estudios de este tipo para que, bueno, también se pudiera ver la manera en la que se pueden ayudar, porque nos comentaba que son más de 100 tipos de trastornos que se tienen de sueño, entonces toda una gama que obviamente para cada uno de ellos hay un tratamiento distinto. Ahora, bueno, también fíjese, bueno, estamos hablando, luego los niños porque duermen mucho, los adultos porque de repente estamos muy desubicados y tenemos distintos horarios y no formamos hábitos, pero viene la persona de la tercera edad y no pasa que mencionemos que, ay, es que mi abuelito siempre se levanta a las 5 de la mañana, siempre, o sea, como que decimos que los abuelitos están acostumbrados a dormir de una manera sana porque se duermen temprano y se levantan a las 5 de la mañana. ¿Qué pasa con los señores de la tercera edad? Ellos, los señores de la tercera edad crean mucho el mito de que tienen insomnio. Conforme nosotros vamos creciendo, modificamos las horas de necesidad de sueño. El individuo mayor de 65 años tiene incremento del sueño ligero y disminución del sueño profundo. Muchos pacientes llegan diciendo tengo insomnio, ¿a qué horas los interrogamos a qué horas se acuesta? ¿No? Pues a las 10 de la noche y ¿a qué hora se despierta? Pues a las 8 de la mañana, o más bien ¿a qué hora se levanta? No se despierta. Y dice, y bueno, está acostado, ¿y a qué hora se queda dormido? No, pues a las 12 de la noche. Entonces, como tal, no tiene insomnio. Lo que pasa es que quieren dormir como el vecino, como el hijo que duerme 8 horas, porque en ese momento ya puede estar durmiendo, pero no es así. Entonces, y las consecuencias es que muchos les dan hipnóticos y no es el tratamiento más adecuado. Yo creo que lo que hemos descubierto es que en las distintas etapas de nuestra vida son distintas las necesidades que nosotros necesitamos, ahora sí en el sueño, de recuperarnos y demás cuestiones. Sobre todo aquí lo importante es también analizar cada uno de los casos, porque no podemos generalizar de que de tal a tal edad hay que dormir tanto tiempo, hay que hacer este tipo de cosas para alcanzar ese descanso profundo, y lo importante aquí siempre es que usted considere la información que es valiosa y sobre todo la aplique para mejorar su calidad de vida, porque ya vimos que una deficiencia del sueño sí puede traer graves consecuencias. Oye, pero por ejemplo, imagínate, ¿qué pasa con las personas que se automedican? Por ejemplo, digo, ay no, tengo mucho estrés y no puedo dormir y me despierto a las 5 de la mañana y todo esto, y de repente digo, bueno, pues me voy a comprar unas pastillas, o tenemos un amigo médico, no seas malo, recétame unos somníferos para poder descansar y todo. ¿Qué pasa con esto? No, provocan adicción. Por lo regular, cuando llegan los pacientes, los abuelitos, los pacientes de la tercera edad, lo primero que se les da un hipnótico a veces, y es una benzodiazepina, son medicamentos que producen adicción. Y también traen otras consecuencias. Si bien pueden dormir, modifican la arquitectura del sueño. Es decir, les incrementa el sueño ligero y les da como resultado la sensación de que no pueden dormir nada. ¿Por qué el cerebro o por qué el cuerpo necesita dormir? O bueno, el cerebro en este caso. Es fundamental, es necesidad. Todos los seres vivos duermen de alguna u otra manera. Tan importante es que un individuo que tiene 60 años ha dormido 20 años de su vida. Y un individuo tiene 90 años, 30 años se le ha pasado dormido. Es decir, que si yo tengo 30 años
10 años. 10 10 años nada más o más. menos, 20%. Válgame Dios, voy a dormir más. Que le digan a mis jefes, por favor, que voy a dormir más y que voy a llegar tarde, no es cierto. Qué importante, yo creo, esto es lo que hemos detectado. Desafortunadamente, a veces el tiempo en televisión nos queda corto. Doctor, si nos pudiera de alguna manera dar sus conclusiones finales para todo el público que nos sintoniza. Lo que dormir es importante, hay que darle mayor interés a ello y que siempre se tenga que hacer prevención para poder no desarrollar padecimientos que cuestan mucho y tienen consecuencias fatales. Sí, como dicen, y en otras cuestiones sabemos que más vale prevenir que lamentar, así que si está detectando cualquier patrón que de alguna manera no está de acorde a lo que usted estaba presentando, se siente cansado y demás cuestiones, o detecta algo en el sueño, bueno, importante hacerse esta clase de estudios para que por supuesto lo puedan orientar y ayudar a salir adelante y, como siempre, garantizar una mejor calidad de vida. Pues muchísimas gracias al doctor Adán Moreno por habernos acompañado y bueno, esperamos que en casa también tomen en consideración todos y cada uno de los consejos e información que compartimos en este programa. Así es, muchísimas gracias, doctor. contrario. Que se encuentre muy bien y pues bueno, nos despedimos a nombre de un gran equipo de profesionales que trabajan y laboran aquí en Radio y Televisión de Aguascalientes. Les deseamos que tengan ustedes un excelente fin de semana. Sabemos que estamos a miércoles, obviamente, pero bueno, ya se está acercando el fin de semana, así que por favor le invitamos para que dentro de 8 días se quede con nosotros. Recuerde que estamos en todas ellas. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.